Hay faraones que construyeron templos. Akenatón intentó reprogramar el universo. Y cuando terminó, Egipto trató de borrarlo, como si jamás hubiera existido. Y detrás de esa revolución hay una figura que quema en silencio: Nefertiti, la gran esposa real. En esta historia, el arte se volvió extraño. El cuerpo del rey cambió y se levantó una capital nueva en medio del desierto. Hoy vas a ver por qué el fantasma de Akenatón cae directo sobre su hijo, el faraón más famoso del mundo, Tutankamón. Primero, su nombre real. Antes de ser Akenatón, se llamó Amenhotep IV, hijo de Amenhotep III, el gran monarca de una de las épocas más suntuosas del antiguo Egipto. Pero aquí aparece un detalle raro. En los primeros años, cuando era niño y adolescente, no lo vemos ocupar el centro como heredero perfecto, como si hubiera algo que no convenía mostrar de él. Y aquí empieza el misterio. Porque el Akenatón que conocemos no es solo un hombre, es una imagen que él mismo fabricó. En su arte aparece con cráneo alargado, labios gruesos, caderas anchas, vientre abultado, una androginia casi imposible. Hay quienes lo han llamado extraterrestre. Otras hipótesis han propuesto razones médicas modernas como marfanismo, pero no hay consenso. Lo que sí sabemos con certeza es esto: en Egipto, el cuerpo del rey no es anatomía, es teología. Si cambias el cuerpo del rey, cambias el universo de Egipto. Y aquí entra una fuerza subestimada: su madre, Tille, una reina formidable, una presencia que no se borra. Si Akenatón fue fuego, Tille fue el metal que lo sostuvo. Pero la figura que electriza esta historia es ella, Nefertiti, la gran esposa real. Su busto en Berlín parece una reliquia viva. Y quiero que entiendas esto desde el principio: Nefertiti no es un adorno del reinado. En Amarna, Nefertiti aparece como coautora del nuevo orden, porque cuando un rey impulsa una nueva visión divina, alguien tiene que sostener la visión y alguien tiene que hacer que el mundo la obedezca. Al inicio, todavía como Amenhotep IV, una pieza empieza a moverse con elegancia. Atón, el disco solar. No es un cambio inmediato. Primero parece una preferencia del nuevo faraón, una insinuación, una nueva estética de lo sagrado. Se comienzan a levantar templos solares. En Karnak se abre un lenguaje diferente. Todavía no es guerra, es una sonrisa que anuncia un golpe. Pero en el año 5, la insinuación se vuelve ruptura. Año 5. Cambia su nombre a Akenatón, que significa útil para el atón, y funda una nueva capital, Ajetatón, que se traduce como el horizonte del atón. Esto es tabula rasa, abandonar el corazón simbólico del reino y construir un mundo nuevo desde cero. Cuando un estado se muda al desierto es porque está huyendo de algo. Para construir rápido usan bloques pequeños, los Talatat. Y aquí viene una ironía perfecta. Cuando la revolución colapsó, esos bloques fueron reciclados como relleno en otros monumentos posteriores. Y por eso se preservaron. Colores, escenas, fragmentos, como si el fracaso hubiera protegido la evidencia. Y lo que esa evidencia muestra es una revolución estética. En Amarna, la familia real aparece en escenas íntimas: hijas, perfume, caricias, besos. Parece humano, pero no es doméstico. Es propaganda sagrada.
porque arriba siempre está Atón, mirando, calentando a la familia real con sus rayos portadores de vida. Portadores del Ang, la llave de la vitalidad. Esas manos los acarician, los investiduran, les dan derecho y existencia. La ciudad se sella con estelas fronterizas, proclamaciones talladas en piedra. Akenatón dice en esencia: este lugar existe para Atón y para nadie más. Y después de sellar la ciudad, llega la fase peligrosa. En la mitad del reinado, la reforma se vuelve más dura. Se intensifica la hostilidad hacia el viejo orden, especialmente contra el dios Amón y su sacerdocio. La cronología exacta se discute, pero el efecto es claro. Egipto se parte. Los sacerdocios pierden poder. El orden antiguo se siente atacado y el rey acumula enemigos. Y cuando tocas el corazón religioso de un imperio, el imperio responde. Hacia el final del periodo, el mundo del bronce tardío entra en crisis. Hay indicios de inestabilidad regional, presiones políticas y también una posible ola de enfermedad, una epidemia que aparece mencionada de forma indirecta en fuentes del entorno como lo son las cartas de Amarna, tan famosas, pero los detalles exactos siguen siendo debatidos. Lo importante es esto: el experimento se asfixia y entonces ocurre lo más inquietante. Akenatón se apaga y la historia se vuelve niebla. ¿Quién tomó el poder? ¿Dónde está Nefertiti? ¿Qué pasó con la sucesión? Y aquí entrará Tutankamón. Porque Tutankamón no es un nuevo inicio puro, es la respuesta a un trauma. Su reino es el intento desesperado de reparar un país dividido y limpiar un nombre envenenado. Por eso, si quieres entender verdaderamente a Tutankamón, primero tienes que entender el fantasma de su padre, Akenatón.